Dios, pero Para, no para como dar el testimonio Mesías, de quién. no de la Para dar luz, testimonio de la luz o de Dios. de la, lu- de la luz, Bueno, entonces no de la de luz. Dios, de la luz. Pero no, Por no, eso ok, estaba dando vamos, testimonio de mire, la ve. luz, no de Dios, de un Dios verdadero. Ok, ¿y qué dice Bueno, Ok, no, eso es para el otro que se fue, vino pero dando a ver, vamos testimonio de ahora. la luz, ok, pero ahora miremos Mm, quién es la luz. ¿Quién es Hola, la buenas luz? noches. Buenas noches. Ah, ya Perdón. hablé. Sí. Sí, buenas noches. Yo quería decir algo acerca, antes de que prosigan eso, de Juan 1, del 1 hasta el 14. Ahí, no, hasta el 17 o 18 no se menciona a Jesucristo. Ahí no está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo En cuál es en cuál Juan es? 1, de Juan 1 a- hasta el 10, sí, déjame te voy a decir exactamente, ¿Por qué dice que no creo que está en el hablando de Jesucristo 18, ahí? porque en el del versículo 1 al Ajá. 17 está hablando del verbo, la palabra, Ok, de la sí, sí, luz, sí, de lo sí, que sí, es, ¿verdad? sí. Entonces, hasta el 18 es cuando se refiere a Jesucristo. O sea, mientras los otros 17 versículos antes no está hablando, no está hablando ¿Por qué dice de que no está Jesucristo. hablando de Jesucristo? Porque usted dígame dónde dice Jesús en eso. Sí, está hablando de la palabra. Ok, pero ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ok, Era en el principio con Dios. sí, sí, sí. La Ujú. palabra es Jesucristo. Jesucristo es el verbo. No, Ok, ahí no está entonces, diciendo. Cuando usted infiere en los textos, usted está poniendo su idea. no, Su no, idea. no, no, no. Sí, y Ok, déjeme le digo mira, algo. mira. ¿Qué dice el versículo? El versículo, déjame aquí que lo estoy buscando en la Biblia. Aquí, ¿qué es la? ¿Tú usas cuál? Parece que tú estás usando la de las Américas, ¿verdad? La versión de la Biblia de A las mí me Américas estás usando preguntan, tú. yo estoy ¿Estás- usando, creo que es la Reina Valera, pero la más No, corrupta es de que en todas estoy. La Reina Valera no dice, en el principio era el verbo, no dice la palabra. Sí, pero Pero el verbo es la misma palabra, o en sea, la el verbo es la palabra, traducción, porque el verbo es acción, el sí, verbo es pero acción, o sea, déjeme le digo una cosa. En ok, la mira, a ver, traducción ok, mira, a ver, pusieron el verbo aquí, pero sí, 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 en otros versículos, ¿por qué si ponen la palabra logos, ponen la palabra? Entonces son es- tramposillos aquí en la Reina Valera, son tramposillos. Entonces, por eso es que yo se lo leí como lo ponen en otros versículos. Así yo se lo leí. sí, en las Américas ponen la palabra, la Valera ponen el verbo, en otras ponen el logos, que es lo mismo, Porque quieren, pero sí, mire, entonces, es manipulado el- el- porque en la Reina Valera ellos quieren poner el verbo para que usted crea que para llegar a esta conclusión de que les hacen creer de que ese verbo era Jesús, cuando si usted lee ok, sin pensar que está entonces si Jesús para ahí, usted ese no lo va a verbo encontrar. no es Jesús, si No, para usted ese verbo no es Jesús, la entonces, palabra. ok, en el versículo 12, ¿de quién está hablando? Porque me dices tú que hasta el 18 se habla de Jesús, en los otros textos atrás anteriores no se habla de Jesús, Pues ¿verdad? mire lo que está En el versículo diciendo. 6 está hablando de Juan el Dice, Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No era Jesucristo, ese no es Jesucristo, ¿va? Sino que se llama Juan. Este vino por testimonio para que ese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, él no era la luz. El 8 dice, no era la luz, o sea, Juan no era la luz, sino que dio testimonio de la luz. Ok, aquella luz verdadera que el hermano me dijo que la luz era Dios, pero lo podemos leer en la primera carta de Juan, cuando dice que Dios es luz. ¿Qué es luz? Juan, en el capítulo 8, versículo 12, habla Jesucristo, hablando en primera persona. Yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, pero perdón, dice, ¿quién dice aquella... usted que dice ahí? ¿A ¿Ah? quién? ¿A quién se refiere ahí? Según usted en Donde ese yo te dije versículo. ahorita, Sí, ahorita. En Juan Ajá. 8:12.
Sí, ¿a quién se Sí, refiere? de Jesucristo. Él está hablando, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ok, entonces Juan está hablando de esta luz. Dice, no, Juan no era la luz, sino que para que dé ese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ok, pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces el versículo 12 dice, mas Ujú. a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, ese verbo tiene un nombre, porque ahí está, el texto se está refiriendo desde el uno al verbo, ¿verdad? Dice, a los que creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad, sino de Dios. Pero si lees el versículo 14, ahí está hablando. Si leemos como en las otras versiones, dice, y aquel logo, digamos por decirlo así, dice, fue hecho carne, se hizo carne. O aquella palabra, si la leemos Hecho. en esa versión, si la leemos en la versión que dice la palabra, entonces aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Si ves que está hablando de un personaje, está hablando de alguien. No está hablando de algo que Sigue no hablando se... de la gloria de Dios. ¿Ah? Ahí no está Jesucristo. ¿Por Mire, y qué? aquel verbo, ¿Por qué no es escuche, Jesucristo? escuche, y aquel Habitó entre verbo, nosotros y vimos su gloria como sí, del unigénito. ¿Quién es el unigénito? ahí está hablando del Padre. No, Como, no, está hablando no, de escuche, Jesucristo, del unigénito del espérame, Padre, espérame tantito, lleno de mire, gracia y de mire, verdad. permítame, léalo despacito. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Del Padre, ok. Sí, ahí ¿Lleno se de qué dice? ajá, ¿Lleno exacto. de qué? ¿Dónde, hasta ahorita, dígame dónde ha leído Jesucristo? Ok, léeme el versículo No, 15. en el 14, Léeme el 15, estamos de porque es que acuerdo que en el 14 hay no que leer está, ¿verdad? todo. El versículo 15, ¿de quién está hablando Juan ahí? El Sigue versículo 15, hablando, léalo. escúchame. Ok, Lea el no me 15, el interrumpa, por versículo. favor, no me interrumpa. Ok, Juan dio testimonio de él, aún sigue hablando del que está hablando de arriba, ¿ok? del verbo, ok. Sí, y clamó diciendo, este es del quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Fíjese, es, Ok, Juan dice, espérame tantito. dice, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? Juan dio Espérame porque voy a testimonio un de él y clamó punto. diciendo. Espérame tantito. Ponga mucha atención al versículo 17, porque yo le voy a demostrar de quién estaba hablando, ¿ok? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjese bien Ok. cómo dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, entonces Hasta ahí está tú me hablando de dijiste Jesucristo. sí, pero ¿has leído tú cuando dice Juan que él no era digno ni de desatar su correa? ¿Has leído ese texto? Entonces Juan, Sí. de ese mismo, de quien él no era digno de desatar su correa, es este mismo en el 15 que dice, Juan dio testimonio de él y diciendo, este es de quien yo decía. Si has leído otro texto, parece que está en Mateo 3 por ahí, donde dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo has leído? Ajá. De ese es el que está hablando Juan 1 hasta el 17, de ese Cordero que quita el pecado del mundo. Ok, vámonos a la profecía. Sí, Edna, no sí. te Ok, salgas de ahí. ahora mira, Si ahora, nota, Edna, vámonos a la profecía de Deuteronomio Edna. Edna, 18. pregúntale quién envió a Juan. ¿Cuál Dios envió a Juan? ¿Y a cuál Dios predicaba a Juan? Sí, pues pregúnteselo usted si gusta y luego, Miguel, A usted si quiere, ver, pregúntale. saludos. ¿Cómo estás, predicador? Y saludos a todos. Amén. Oye, mira, aquí está. Santos. Amén. Sí estaría interesante que nos contestaras qué Dios envió a Juan y qué Dios estaba predicando Juan. Con todo el enredo que traes, estaría interesante que nos aclararas ese punto, porque yo quiero saber ¿A qué quién le Dios estás envió a haciendo la Juan pregunta? y a qué Dios estaba predicando Juan. A ti, A mí. a Yo creí ti, que a Santos, ¿dónde Monógenes. está? Ok, vamos a ir porque hay un texto en el Antiguo Testamento, bueno, dos textos que habla específicamente hablando de la voz que clamó en el desierto.
Si pueden ahí anotar ahí Isaías capítulo 40. Oye, nomás dime, ¿qué Dios envió a Juan y qué Dios predicaba a Juan? El Dios de Israel, mi amigo. La Biblia, en la Biblia lo tenemos como Jehová de los ejércitos. El Ok, Dios de Abraham, Isaac y y Jacob. entonces el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Ujú. entonces, ¿a cuál Dios estaba predicando ahora? ¿A Dice el cuál Dios versículo, esperaba él? ¿A cuál Dios esperaba Juan? Que iba a volver, o que al iba a Dios de venir. Abraham, Isaac y Jacob, al Todopoderoso, al Shaddai, al gran yo soy. Entonces, no hay otro Dios al que esté predicando Juan, ¿verdad? No, Nomás al Padre. Exactamente. Correcto. Entonces, el Dios Jesús no es Dios. Ok, bueno, ahora yo te hago otra pregunta a ti. ¿A quién le venía preparando el camino Juan el Bautista? Pues ya lo dijiste tú, al Padre, ¿no? No, yo creo que usted me responda a quién. Mencionemos un Pues nombre. al por decirlo Padre. así. No, pero mencionemos un nombre. A Yud Hei Bat Hei. Ok, a Yod Hei Bahei. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Yod Hei Bahei, a Jehová de los Correcto. ejércitos. Vos que clama en el desierto, o sea, esa voz que es Juan el Bautista, porque Juan es la voz que clama en el desierto, preparad el camino a quién. Pues al Padre, ya lo dijimos. Al Padre. Ok, entonces, ¿quién es realmente esa persona que Juan le venía preparando el camino? Pues al Padre, ya estamos diciendo varias veces. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Juan le vino preparando el camino al Mesías, a Jesucristo. A ver Entonces a ver qué dice Malaquías 3:3. Oh, bueno, entonces No, en Isaías 40 dice que es al Mesías. Dice que es a Jehová. Oh, pues entonces, pues no que al Mesías. Entonces, ¿de dónde viene el Mesías? ¿De dónde ha salido el Mesías? ¿De dónde salió el Mesías? Es otro tema, no nos salgamos de ahí. Ese es otro tema. No, sí cabe en el No, mismo. espérate, porque si yo le te voy a decir- fijas, yo le voy a Emma, decir. Sí cabe. Sí es el mismo Si tema. te fijas que no va a contestar eso, y luego también pregúntale, oye, los 24 ancianos siguen adorando actualmente a Jesús el Mesías como Dios, porque según él, adoraron a Jesús el Mesías, y lo siguen adorando ahorita. Siguen inclinados ante él, Ellos se postran siguen ante el postrados ante Cordero. él. Ok, va, mira. Pero siguen, no, Ok. nomás contéstame, ¿siguen ahorita postrados ante él? Espérense, Dice porque- que día y de noche, día y noche, día y de noche, día y noche. Eso, A no ver, ese es un lenguaje para que nosotros lo entendamos, porque en el cielo no hay día ni hay ¿Dónde? noche. A ver, espérate. Dice que los 24 ancianos se Miguel, pero postraban día y noche. espérese, Miguel, porque usted ya se salió del Dale, tema. dale. Mira, mejor démosle para que él entienda quién era ese verbo o la palabra, ¿verdad? Y yo le dije que nos fuéramos a Deuteronomio 18, a la profecía. Y se la voy a leer y apúntelo. Si le gusta investigar, Mondragón, nomás me Mondragón, aparece. Mondragón. Mondragón, apúntelo.